Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde, y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes. Aquí de nuevo tu hermano Pedro. En esta ocasión quiero hablarles de la gran ramera y de aquel mito que nos dijo la Iglesia Católica, el cual nos ha inculcado a muchas personas y a todo aquel que le cree, de que es Jerusalén e Israel la ciudad, la gran ramera. No te vayas, ya vuelvo. Suscríbete a mi canal y aprieta la campanita para que sepas cuando estoy sacando nuevos videos. Ya vuelvo. Definamos quién es una ramera. Ramera es un nombre femenino, el cual el significado de este dice de que una mujer que se vende, ¿verdad?, por dinero o trabaja por recibir a cambio un salario de su cuerpo, o sea, que se prostituye. Por eso debemos de decir de que la gran ramera, primero que nada, debe ser alguna institución, espiritualmente hablando, porque obviamente sabemos que la Biblia nos está ilustrando, está hablando simbólicamente de una institución en la cual en algún momento conoció a Jesús y después esta se alejó de sus enseñanzas, dogmas y creencias, en la cual hoy practica, aún viendo que el Señor no dejó instituido este tipo de creencias para la Iglesia de Jesucristo, pero que en algún momento esta quizás estuvo tan presente y estuvo tan vigente y estuvo tan apegada a las enseñanzas de Jesús, pero hoy no acata lo que los apóstoles dijeron en la antigüedad, en el siglo I, y así también Jesús. Bueno, debemos entender para esto lo que está escrito en 2 de Corintios 11, del 1 al 3, y dice así: ojalá me tolerareis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, dice el Señor, pues os he desposado con un solo esposo. Ese es el Señor, que quiere que su iglesia, cuando Él venga, Él pueda recoger una iglesia santa y sin mancha. Y para que sea santa y sin mancha, tiene que seguir las enseñanzas de Jesús, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Vamos a analizar Apocalipsis 17 y 18, que describe quién es simbólicamente una ramera, o quién es la gran ramera, aún ya viendo que para que esta ramera cumpliera los propósitos de la profecía de Apocalipsis, pues obviamente tendría que prostituirse con las naciones. De hecho, Apocalipsis también dice, 17 y 18 cuenta que esta ciudad estaría sentada, ¿verdad?, que esta ciudad estaría apostada arriba de 7 montes o 7 colinas. Y usted dirá: hermano Pedro, hay varias ciudades, y yo entiendo, porque Jerusalén también está arriba, está formada, ¿verdad?, construida arriba de 7 montes, pero resulta que la palabra que se usó para describir los montes también se refería a colinas, y esta es Oros, que se refería a colinas. Y también por eso podemos decir de que la ciudad que está sobre 7 colinas es el Vaticano o Roma, que también está sobre 7 montes o sobre 7 colinas. Tenemos que entender nuevamente de que esto es un lenguaje simbólico, ¿verdad? Y entender que, vuelvo y repito, que esto es profético. Por lo cual, no podemos decir de que Israel o Jerusalén es la gran ramera, porque sí, obviamente, en alguna ocasión, sí se le llamó así. ¿Por qué? Porque Israel,
Cuenta Ezequiel 16, 25 y 26, del 30 al 34, Amós 7, 17, dice que Israel cayó también en un tipo de fornicación espiritual cuando comenzó a postrarse delante de las imágenes y adorar a dioses ajenos y a Baales. Pero el Señor en aquel entonces la castigó en aquella época, por la cual ese castigo que el Señor le dio, pues se quedó en aquella época. Pues no podemos asociar la fornicación de Ezequiel con una profecía en la cual todavía se está o se va a cumplir o se está cumpliendo. Por eso hoy podemos ver de que el Vaticano, o por eso creemos algunas personas que tiene que ser el Vaticano por el simple hecho de que de igual manera como lo hizo Israel alguna vez, pues esto también están fornicando, porque una de las normas que tenía que tener esta gran ramera era que fornicara con los grandes reyes de la tierra. Y ahí es donde entra el punto el cual quiero hablarles, porque Israel nunca pudo fornicar con los reyes de la tierra, y le explico por qué. Porque Israel nunca dominó como lo hizo Roma políticamente, tuvo gobiernos en otros países, sino que en la Roma actual del siglo I, esta gobernaba por encima de Israel. Por eso también la Iglesia Católica pretende decir de que fue la Roma del siglo I, pero es que la Roma del siglo I no pretendía y no era iglesia. Por eso tuvo que haber sido una iglesia. Y bueno, ya que ellos dicen de que supuestamente son la iglesia de Cristo que están desde el día primero, pues no pueden decir que es la iglesia evangélica. Entonces tienen que atribuirse esto también. Tuvo que haber sido iglesia, una iglesia que se desvió, una iglesia que está entre los propósitos de Dios para la destrucción. Con esto digo, y creo que también hay muchas personas que encontrarán a Dios por medio de esto, pero está en las grandes profecías. Ahora bien, no podemos ignorar que una de las señas, ¿verdad?, que tenemos hoy en la actualidad es que se parece mucho la Iglesia Católica y el Vaticano a la Jerusalén de aquel tiempo, ¿verdad?, a los israelitas, el cual se postraban delante de las imágenes, y aunque digan que no la adoran, muchas personas ignoran y ponen a María por encima de hasta, pues la ponen a la par de Jesús, dándole los mismos atributos, que intercede, que pide, que intermedia, que hace milagros, se le celebra en Navidades, es sumamente santa, es inmaculada, ascendió al cielo. Pues esto era una de las características que podríamos decir que también Israel tuvo en aquel tiempo, pero esta iglesia o esta profecía es algo que está por venir. E inclusive podemos decir de que obviamente no puede ser Israel, porque esta tierra ahora, según la profecía que está escrita, va a suceder a la destrucción. Y podemos ver de que Israel en aquel tiempo lo que se destruyó cuando Jesús fue el templo, pero no la ciudad. Es más, en los tiempos de Nehemías la ciudad prácticamente fue destruida, pero se reconstruyó. O sea que esto era algo que aconteció, y esta gran ramera de la que está hablando Apocalipsis es algo que va a acontecer, y como secreto tiene que existir para que el anticristo surja de ahí, y de ahí venga a gobernar el anticristo y la bestia, ¿verdad? Por eso también ellos tienen como argumento decir de que era o es la ciudad de Jerusalén, porque dicen la gran ciudad. Pues de todas maneras es una falacia decir eso, porque le decimos gran ciudad a Nueva York, como también le decían cuando el tiempo de los egipcios, a la ciudad de los egipcios, o también a Babilonia la Grande. Entonces es un argumento muy poco válido. Pues podemos decir de que por medio de este corto análisis no puede ser Jerusalén, porque esta ciudad todavía tiene que estar y prevalecer y haber sido
destruida como ciudad, y entendemos que fue el templo el que Tito destruyó y no fue la ciudad siguió existiendo. Y bueno, por medio de sus fornicaciones con los reyes, podemos identificar que tiene que ver mucho con la Iglesia Católica, ya que podemos ver también cómo los reyes del mundo, los presidentes, se le arrodillan al Papa, le besan la mano, como también también se le arrodilla y le besa los pies a los grandes reyes de todo el mundo, y cómo ha podido influir con su poder político. Lo hemos podido ver por la historia. Es más, hoy lo podemos ver con el apoyo al comunismo de este Papa Francisco, que pertenece a las filas jesuitas, ¿verdad? Y todo aquel programa, ¿verdad? Y plan que hay para que empiece a prevalecer el orden mundial, el cual está establecido para que surja el anticristo. Los dejo con este resumen, espero que lo hayan aprovechado. Mi deseo es que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que podamos orar para que el Señor nos revele todas las cosas que han de venir. Los tiempos no son fáciles, pero creemos que el Señor dijo que nos acompañaría hasta el fin del mundo y hasta la redención. Bendiciones, la paz.